ley a la perfección. Era un conocedor de la ley de lo mejor, hermanas. Él conocía la ley, fue enseñado desde que tenía 5 años, pero no conocía al dador de la ley hasta que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo ese encuentro, hermanas, con nuestro Señor Jesucristo, entonces vino el cambio en él. Después fue necesario tener un encuentro con Jesús para que pudiera haber un cambio en Saulo y pudiera venir a ser el apóstol de los gentiles, pudiera venir a ser un hombre de bendición que hasta el día de hoy sigue siendo, hermanas, un hombre de bendición. ¿Qué fue lo que lo cambió? El encuentro personal con el Señor. Amén. Eso fue lo que hizo el cambio en él, un encuentro personal. Tuvo una experiencia directa con Dios. Y ahí comienza, hermanas, después de este encuentro, comienza la transformación en él. Bueno, después de tener el encuentro, comienza la transformación en la vida de este hombre llamado Pablo. Amén. Amén. ¿Qué fue, hermanas, o cómo comenzó esa transformación? La palabra del Señor nos dice que Pablo fue llevado ciego y que estuvo ahí en ayunas, que no comió ni bebió por 3 días. Así que fue necesario él estar en oración, en ayuno, y el conocer la palabra, pues eso él ya lo tenía, porque ya la conocía. Lo único que le hacía falta era oración y ayuno. Entonces, hermanas, para que haya una transformación en nuestras vidas, necesitamos oración y necesitamos ayuno. Necesitamos conocer la palabra. Cuando tenemos esto, hermanos, que empezamos a orar, que empezamos a ayunar, que empezamos a leer la palabra, entonces el Espíritu Santo, hermanas, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando empezamos a practicar estas 3 cosas, el Espíritu Santo comienza a hacer esa transformación en nuestros corazones. Amén. Y cuando empieza esa transformación, hay algunas características que vienen a cambiar en nosotros, hermanas. Y solamente les voy a mencionar 5 que son muy importantes para el crecimiento espiritual. Número 1, antes de entrar a esas 5 partes, hermanas, es necesario, hermanas, que el Espíritu Santo haga esta obra, porque nosotros, estando en esta carne, la carne busca las cosas del mundo, las cosas terrenales. Pero cuando comenzamos a tener esta relación con el Señor, de oración, de ayuno y de lectura de la palabra, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer estas 3 cosas, este versículo de Romanos 8:5 comienza a hacerse vivo y real en nosotros. Empieza el Señor a obrar y empezamos a despojarnos de las obras de la carne. Empezamos a hacer a un lado lo que nuestra carne quiere, porque nuestro espíritu nos redarguye, porque nuestro espíritu nos hace sentir mal, porque el Espíritu está tratando en nuestras vidas. Entonces, amén, es necesario estas 3 cosas para que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra en nosotros. Cuando no tenemos estas 3 cosas, hermanas, y solamente conocemos la palabra, sabemos que mentir es malo, sin embargo lo hacemos, porque no lo podemos cambiar. Sabemos que maldecir es malo, pero lo hacemos, porque no podemos cambiar. ¿Quién es el que nos ayuda a hacer ese cambio en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos ayuda a hacer ese cambio.
cuando nosotros comenzamos a hacer estas tres cosas esenciales para que comience una transformación en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esa transformación en nosotros, hay 5 cosas que les quiero tocar. Número 1, se comienza a ser obediencia a la palabra. Comenzamos a ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, que conozcamos la palabra, no la obedecemos. La sabemos, pero no la obedecemos. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, comenzamos a ser obedientes a la palabra de Dios y a poder reflejar en nosotros el amor de Cristo, poder ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Número 2, hermanas, recibimos la fortaleza para vencer las tentaciones por medio del ayuno, de la oración, la lectura de la palabra. Con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones recibimos la fortaleza para poder vencer toda tentación que viene a nuestras vidas. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el espíritu está dispuesto siempre a las cosas de Dios. Y cuando nosotros alimentamos más el espíritu en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, nuestro espíritu se va a fortalecer y nos va a poder ayudar a poder poner un alto o no dar un paso que no debemos de dar, que nos lleva a un camino equivocado. Esto nos va a ayudar a vencer toda tentación que viene a nuestras vidas. Amén. Cuando estamos ejerciendo estas 3 cosas. Número 3, hermanas, es que nos trae gozo. Nos trae gozo en nuestro corazón. Tenemos fortaleza de Dios. Tenemos deseos de buscar de Dios. Cuando uno empieza a orar, a ayunar, a leer la palabra, estamos esperando que llegue el siguiente culto, porque ya queremos estar en la casa de Dios. Tenemos ese deseo de cantar, de alabar a Dios, porque el Espíritu está fortalecido en nosotros. Tenemos ganas de cantar, si alguien, mis hermanas que tienen el talento de cantar, Dios pone en sus corazones ese deseo de hacer un canto para alabar y exaltar el nombre del Señor. Las que danzan quieren danzar porque empiezan en su casa a tener comunión con Dios, están oyendo un canto y empiezan a adorar a Dios. Dios les da movimientos, Dios les da paso y comienza el Señor, hermanos, a usarnos en su obra. Amén. Hay ese deseo de poder nosotros presentarles ofrenda al Señor en lo que a nosotros nos llena, nos deleita, hermanos. Y ahí vamos empezando a encontrar también el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Qué es lo que nos deleita? ¿Y qué nos llenamos para el Señor? Empieza ese gozo, se siente uno contento, feliz, alegre de servir al Señor. Siente uno la presencia del Señor. Nuestra alegría, hermanas, ya no depende de si tenemos problemas o no, si el novio nos llamó o no, si nos fue bien en la escuela o no. Ya nuestra alegría ya no depende de eso. Nuestra alegría depende de la bendición de Dios en nosotros, de la presencia del Espíritu Dios en nosotros, porque podemos tener un problema, pero como estamos conectados con el Señor, cuando venimos de rodillas, el Señor nos fortalece, nos alienta, esa tristeza se va y uno se siente contento, se siente feliz, se siente con paz, se siente con gozo, hermanos. Dice la palabra en Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, este es el número 3 que venimos a recibir ese beneficio gracias a estas 3 cosas. Número 4, hermanas, es que empezamos a dar frutos. Me voy a borrar la palabra dignos de arrepentimiento, ¿ok? Comienza a haber frutos en nuestras vidas, hermanas. Comienza a haber cambios. Comenzamos a reflejar el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor en nuestros corazones.
Y aquí podemos meternos mucho más, hermanas, pero quiero avanzar. Ya cuando comenzamos a dar esos frutos de arrepentimiento, ya no reflejamos las obras de la carne, sino que las obras del Espíritu se reflejan en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuántos saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Paz, gozo, paciencia, templanza, mansedumbre, fe, bondad, amor. Entonces, cuando empezamos con los frutos dignos de arrepentimiento, hermanas, ya no reflejamos la ira, ya no reflejamos el enojo, ahora reflejamos la paz de Dios, reflejamos la mansedumbre, reflejamos la fe. Ya no estamos desesperadas cuando estamos en un problema y estamos que no sabemos ni qué hacer, sino que tenemos fe y confianza de que el Señor está con nosotros y que Él logrará y que se glorificará en nuestras vidas. Y ya entonces estamos reflejando los frutos del Espíritu Santo. Número 5, hermanas, es que entonces el propósito de Dios se cumple en nosotros. Gracias a estos pasos venimos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas, hermanas. Dios tiene un propósito con cada una de ustedes. No importa cuántos años tienen en el Evangelio, si tienen muchos, si se acaban de convertir. Dios tiene un plan y tiene un propósito con cada una de ustedes, hermanas. Pero es necesario que haya un encuentro personal con el Señor para que comience una transformación en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo comience a obrar cuando nosotros comenzamos a orar, a ayunar y a leer la palabra. Entonces comienza a ver estas cosas y el propósito de Dios comienza a cumplirse en nosotros, hermanas. Saulo de Tarso tenía un propósito de Dios en su vida. Dios tenía un propósito con él. Él conocía la palabra, sabía la palabra, pero ese propósito no llegó a la vida de Saulo hasta que tuvo el encuentro personal con el Señor y comenzó la transformación en él. Hasta ese entonces es que Pablo vino a alcanzar y a lograr el propósito que Dios tenía en su vida. Pablo conocía la palabra, hermanos, desde los 5 años en la cultura judía. Desde los 5 años se les instruía y se les instruía al 100, hermanos, como si fuera una escuela secular. No era de que apréndete un versículo como nosotros hoy en este tiempo a nuestros hijos. Se les enseñaba estrictamente. Pablo conocía 4 idiomas, sabía el griego, latín, hebreo y arameo. Era un hombre bien enseñado, pero le hacía falta tener un encuentro con el Señor. Amén. Para que comenzara el Señor a hacer una transformación en su vida. Y cuando esto pasó, entonces logró el propósito por el cual Dios lo había escogido, que fuera a ser el apóstol de los gentiles, que fuera instrumento de bendición para predicar su palabra y para alcanzar muchas vidas para Cristo y edificación de todas las iglesias en aquel entonces, tanto judías que estaban solamente basadas bajo la ley, como las nuevas iglesias que el Señor iba permitiendo abrir por medio de su ministerio, hermanas. Entonces ahí se comenzó a cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios tiene un propósito con ustedes y cuando vayamos avanzando en estos pasos, el propósito de Dios en nosotros se va a ir cumpliendo. Amén. Nunca se menosprecien, hermanas. Nunca digan yo no tengo nada, yo no soy nada, porque algo tiene cada una de ustedes que Dios va a usar. La palabra del Señor nos habla de una viuda que muere su esposo, queda endeudada y entonces viene delante del profeta Eliseo y le dice: mi esposo ha muerto, viene el acreedor a quitarme mis hijos y yo no tengo nada, no quiero, mi esposo era temeroso de Dios y se van a llevar a mis hijos. Y el profeta Eliseo le dice: ¿qué tú tienes en casa? Y ella le dice: no tengo nada. Amén. Ella dijo: no tengo nada. Y le dijo: algo tienes que tener, ¿qué tienes en casa? Y dijo: bueno, tengo una vasija de aceite. Y con esa vasija de aceite fue lo suficiente para hacer lo que Dios quería hacer en su vida. Así que eso poquito que ustedes piensan que no es nada, es mucho, hermanos.
vamos a decir, es nada en usted, pero cuando usted pone eso en las manos de Dios, es mucho. Amén. Dios puede hacer mucho. Cuando usted entrega eso que usted piensa que no es nada, Dios lo puede hacer mucho para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Así que nunca se menosprecien, nunca se hagan menos, porque ustedes son instrumentos en las manos de Dios y Dios tiene un propósito en sus vidas. Ahora bien, el haber nacido, hermanas, en el Evangelio no significa que tenemos el crecimiento de Dios en nuestras vidas. Y esto va para las hermanas que han nacido, que tienen sus papás cristianos y eso. El hecho de que hayan nacido en un hogar cristiano no quiere decir que tienen el crecimiento espiritual. Recordémonos, hermanas, que Samuel creció en el templo, pero no conocía a Dios. Amén. Él creció en el templo, pero no conocía a Dios. Y sin duda que Samuel, hermanas, sabía la palabra, conocía la palabra, pero no conocía a Dios. Hasta que entonces Elías le dijo, mira, es el Señor, cuando Él te hable, di habla porque tu siervo oye. Hasta que Samuel abrió su oído, y estoy hablando del oído espiritual, entonces conoció a Dios. Como decía en una ocasión el pastor, podemos estar en la iglesia oyendo la palabra, pero entra por aquí y sale por acá. Cuando abrimos nuestro oído espiritual, que esa palabra nos toca nuestro corazón, que esa palabra nos hace sentir como que nos quebranta, como ganas de llorar, o como un fueguito. Cuando recibimos esa palabra con el oído espiritual, entonces es que estamos oyendo la voz de Dios. Y ahí empezamos a conocer a Dios. Es necesario que abramos nuestro oído espiritual, no este carnal, sino el espiritual, cuando recibimos la palabra de Dios de nuestro corazón. Amén. Con nuestro corazón. Porque a veces recibimos la palabra y la tenemos aquí en la mente, y solamente para ver si el que predicó bien o predicó mal. La estamos recibiendo con este oído carnal. Pero cuando la recibimos con el corazón, la estamos recibiendo con el oído espiritual, porque estamos permitiendo que esa palabra haga algo especial en nuestro corazón. Amén. 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 Así que este crecimiento, hermanas, vamos a decirlo de esta manera, nosotros decidimos cuándo lo queremos comenzar en nuestra vida. Usted decide cuándo usted va a empezar a orar, a ayunar y a leer la palabra para que Dios empiece a hacer una transformación en su vida. Podemos tener 100 años en la iglesia, y si nosotros no decidimos comenzar a abrir nuestro oído espiritual para permitir que la palabra de Dios obre, y empezamos a sacar tiempo para orar, para ayunar y para la lectura de la palabra, esta transformación no se va a dar en nosotros, hermanos. Así que vamos a decir que este crecimiento nosotros determinamos cuándo queremos empezarlo. Amén. Hay otro crecimiento que el Señor ponía en mi corazón, hermanas, y vamos a ponerle que es el crecimiento intensivo, por llamarlo así, ¿ok? Para distinguirlo. Nosotros determinamos cuándo queremos que esta obra comience en nuestras vidas. Hay otro crecimiento, hermanas, que le vamos a poner por nombre crecimiento intensivo. Amén. Y como ejemplo tenemos a Job, un hombre que la palabra del Señor nos describe que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos ver, hermanas, en Job, si lo analizamos, tenía la obediencia, tenía esto, se apartaba de las tentaciones, tenía el gozo porque amaba a Dios, tenía frutos dignos de arrepentimiento. Y el propósito pues era velar por el bienestar de sus hijos, porque él estaba siempre ahí cubriendo. Podemos ver que él tenía esto, porque la palabra del Señor nos lo describe. Amén. Amén. Pero fue después de que Job fue atribulado en gran manera, cuando él pudo decir con sus labios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, este crecimiento intensivo, hermanas, viene por medio de las pruebas. Este crecimiento
se va a dar por medio de las pruebas que vienen a nuestras vidas, hermanas. Porque cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas, podemos ver cómo el poder de Dios se glorifica de manera sobrenatural, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Esto Dios lo permite, hermanas, en nosotros, porque Él quiere que nosotras le conozcamos. Amén. Y sepamos quién es Dios. Cuando no tenemos esto y Dios no empieza este proceso en nosotras somos como los niños. ¿Quién es Dios? Dios es amor, Dios es poder, Dios es misericordia, Dios es el Todopoderoso. Pero ¿cómo lo dicen? De sus labios solamente, porque lo conocen, porque lo oyen. Pero cuando tenemos este crecimiento intensivo, que por medio de las pruebas nosotros hemos visto el poder de Dios obrando lo que nosotros no podíamos hacer, entonces nosotros con propiedad podemos decir: Dios es poderoso, porque yo experimenté en mi vida, porque yo pasé esto y Dios obró lo que yo no podía hacer. Lo hablamos con propiedad, lo hablamos con todo el corazón, porque amén, lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Amén. Entonces, ese crecimiento intensivo, hermanas, es necesario en nuestras vidas, y ese es provocado de parte de Dios a nosotras. Y va a venirnos a ayudar a que nosotros aprendamos a conocer verdaderamente quién es Dios, que Él es real, que su poder, su sabiduría, hermanas, no hay palabras para describir el poder, la majestad, el señorío de Dios, hermanas, porque no podemos expresar ni encerrar la majestad de Dios en simplemente Dios es amor, porque es más que eso, hermanas. Pero eso lo podemos decir cuando lo hemos experimentado a través de las pruebas, a través de las luchas, de los problemas. A través de estos problemas, hermanos, va a provocar 3 puntos importantes en nosotros. Los problemas y las luchas que vienen a nuestras vidas nos van a ayudar, hermanas, a tener, número 1, una dependencia. Una dependencia total de Dios. Dependemos totalmente de Dios. Ya no dependemos de las circunstancias, ya no dependemos del problema, dependemos de Dios, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Ya no dependemos, hermanos, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, porque sabemos que Él es nuestro sustentador y que de alguna manera abre puertas para bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, hermanos. Amén. Y estoy hablando de cuando estas cosas vienen a nosotros, porque Dios las provoca, porque a veces nos metemos en problemas por nuestras propias malas decisiones. Número 2, hermanas, es y aprendemos a caminar por fe. Caminamos por fe, ya no por lo que vemos, sino por en quién nosotros estamos creyendo. Y número 3, hermanas, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. No importa si es contraria a nosotros. Cuando tenemos ese crecimiento intensivo, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Si Dios no contesta mi petición como quiera, yo sigo honrando y amando y obedeciendo a Dios, porque he aprendido a aceptar la voluntad de Dios. No somos niños caprichudos, porque muchos sirven a Dios porque Dios es bueno, porque Dios nos bendice. Pero cuando no recibimos lo que le estamos pidiendo a Dios, muchos comienzan a renegar de Dios, a cuestionar a Dios y a regresar para atrás. ¿Por qué? Porque no tienen ese crecimiento intensivo, no tienen el conocimiento verdadero de Dios en su vida. Amén. Entonces, cuando hay ese crecimiento intensivo, tenemos estas 3 cosas, hermanas. Quiero terminar con esto y decirles, hermanas, que les quede en su mente y en su corazón esto, hermanas. Dios no nos da más de lo que no podemos llevar, hermanas. Lo que viene a nuestras vidas es porque podemos con ello. Él no nos da más de lo que nosotros no podamos llevar. Número 2,
que entiendan, hermanas, que en todo momento, en toda situación, por grande que sea, Dios está en control de todas las cosas y que Dios tiene un propósito con lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. Número 3, hermanas, nunca están solas. Cuando estamos en problemas, el diablo viene y nos dice: estás sola, ¿dónde está tu Dios? Pero ustedes sepan y tengan en mente y en corazón que Dios está con nosotros en todo tiempo. Nunca estamos solas. Y el siguiente, hermanas, es que sin lucha no hay victoria, hermanas. Los problemas nos van a ayudar a alcanzar el propósito de Dios. Amén. Les voy a poner 3 ejemplos sencillos y con esto termino. José. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos y no hubiera pasado todo lo que pasó, no hubiera logrado a llegar el segundo después de Faraón. Y que sus hermanos llegaran y se postraran delante de él, tal como Dios se lo había revelado en sus sueños. Fue necesario que pasara por todas esas cosas para que entonces se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Moisés. Si Moisés no hubiera salido huyendo de Egipto, hermanas, porque mató a un egipcio, él no hubiera salido, no hubiera tenido ese encuentro con el Señor en el desierto, y no hubiera podido ser el libertador del pueblo de Israel. Amén. Fue necesario para que el propósito que Dios tenía con él se cumpliera. Nuestro Señor Jesucristo, hermanas, fue traicionado por Judas. Pero si Judas, uno de los que se sentaban con él a la mesa, no lo traiciona, no lo hubieran azotado, no lo hubieran crucificado, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera habido redención para nosotras. Amén. Era necesario que alguien lo traicionara. Era necesario que él muriera para que pudiera resucitar, para levantarse con poder y autoridad, hermanas, y poder decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Era necesario que él padeciera, era necesario que lo traicionara uno de los 12 que andaban con él, para que el propósito por el cual él venía a esta tierra se cumpliera en su vida. Entonces, quédense con esos 3 ejemplos, hermanas. Cuando estén en un problema, en una situación difícil, tengan en cuenta que Dios tiene un propósito. Y que es necesario que usted pase eso, porque Dios trae un propósito más adelante. Que en el momento no vemos por el problema, porque estamos tristes, afligidas, pero que Dios tiene un propósito porque somos hijas de Dios. Así que espero que esto les sea de bendición, hermanas. Nosotros decidimos y este Dios lo va a provocar en nosotros, pero siempre confiando en Dios y sabiendo que Él está con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Señor. Entonces ahora vamos a seguir con